Yo soy Verónica Rojo, soy egresada de agronomía. Les cuento un poquito mi recorrido. En la UNLU ingresé en el 2003, hace un montón de tiempo. Recursé matemática general, química 1, la pasé bastante mal. Tuve un cuatrimestre pudiendo cursar solo botánica porque esto que les comentaba Silvia de las correlatividades es muy importante. Si uno lo puede pensar de antemano y deja una materia, bueno, no me alcanza el tiempo, necesito estudiar mejor, es lo ideal, pero a veces pasa que quedaste libre y bueno, haces la que te deja el plan de estudios. Terminé de cursar en el 2008 y 2 años después defendí el TFA, lo que me dio el título. Después, a mí me interesaba, y es lo que voy a hablar hoy más que nada, es mi recorrido que fue más académico, desde el lado de la investigación. Así que bueno, hice una especialización que se dicta también en la UNLU, en teledetección y sistemas de información geográficos aplicados al medio ambiente. En simultáneo, mientras hacía la especialización, bueno, una especialización, al igual que las maestrías y los doctorados, son títulos de posgrado. O sea, una vez que uno tiene el título de grado, puede seguir avanzando en su formación académica. Hay diplomaturas, bueno, hay un montón de otros títulos, pero esos tres son como los más difundidos, el doctorado es como el máximo nivel académico que puede alcanzar una persona. En simultáneo, como les decía, mientras hacía la especialización, postulé para una beca de CONICET, que ahora les voy a contar un poquito de qué se trata. Me salió la beca, así que arranqué en el 2012, me doctoré, y después postulé para una beca postdoctoral también del CONICET, que se terminó el año pasado. Presenté ingreso a carrera ya por tercera vez, vamos a ver si entro finalmente. No me agarró un buen momento para hacer investigación en Argentina, pero bueno, se está acomodando de a poquito la cosa. Y en simultáneo, seguí siendo auxiliar, primero como ayudante segunda, como ayudante estudiante, mientras cursaba todavía en manejo del sistema agropecuario, que es una materia de cuarto año. Sigo siendo ayudante. Ahora también estoy en conservación, que es también otra materia de cuarto año, y estoy en ecología también. O sea, hoy por hoy estoy haciendo solo docencia hasta que pueda hacer investigación. Sigo haciendo investigación, pero no desde CONICET. Estoy, bueno, en ecología para biología y para alimentos. Bueno, como les contaba, el CONICET es una institución que nuclea principalmente a los investigadores de Argentina. Hay investigadores que hacen ciencia desde distintas instituciones, pero el CONICET se dedica principalmente a investigación. Ustedes vieron ahora con esto de la pandemia que por ahí hay más renombre con las cuestiones de investigación asociadas al CONICET, por ejemplo, el desarrollo de barbijos, de ciertos tratamientos para el COVID. Bueno, principalmente, digamos, mucho de lo que se hace en ciencia en Argentina se hace a través del CONICET o en asociación con otras entidades públicas y privadas. Bueno, como les contaba, yo les voy a hablar un poco de mi recorrido en investigación, académico principalmente. Como les comentó Silvia, la universidad tiene como tres grandes patas, tres grandes roles. La docencia, que es por ahí lo más intuitivo, lo primero que pensamos, la investigación y la extensión. Mucha gente, bueno, está previsto que los docentes universitarios hagan las tres cosas. Lo que pasa es que es medio difícil hacer las tres cosas y al mismo tiempo, entonces en general los roles se organizan en función, bueno, de grupos de trabajo. Entonces por ahí hay alguien que por ahí es más fuerte en lo que es docencia, otros más fuertes en lo que son acciones de extensión, y en investigación. Eso en general se piensa como grupos de trabajo. La investigación no es la principal salida laboral para los agrónomos, no, pero no porque no exista la posibilidad, sino porque en general no es fomentada. Está cambiando bastante, por suerte, se ve cada vez más como una salida laboral concreta, tanto sector público como privado. Ya existen muchas posibilidades. Y un poco quería comentarles, bueno, ¿qué es investigar? ¿Qué es hacer ciencia? O sea, ¿qué rol? ¿Tiene sentido hacer ciencia en Argentina, por ejemplo, en un país del tercer mundo, del sur global, como se dice ahora, cuando por ahí no hay suficientes recursos o por ahí los intereses económicos van por un lado y por ahí las necesidades de la sociedad van por otro?
para qué se hace ciencia en un sentido o en otro. Bueno, ¿alguien me puede decir qué es hacer ciencia? ¿Se animan? ¿Alguno? Si no, sigo, pero por ahí si alguien tiene alguna idea, estaría bueno. ¿Ninguno? ¿Ninguno se le ocurre qué es hacer ciencia? Investigar algo como desconocido. Sí, sí, es como una visión bastante común esa. De hecho, muchos dicen que los bebés son científicos por excelencia, porque todo el tiempo están preguntando cosas y explorando el mundo que los rodea. ¿Alguien más? ¿Alguna idea que apoye lo que comentó el compañero? Para mí hacer ciencia es generar nuevos conocimientos. Bien, está bueno. ¿Y para qué? ¿Qué sentido tiene? Para interpretarlos. Cuidado con la función del ingeniero agrónomo es para evitar y resolver problemas. ¿Tiene Claro. esa idea? Bien, bueno, va por ahí. Un poco quería charlarles eso. Sobre todo esto que comentaste vos desde un agrónomo. Cuando uno busca, por ejemplo, en Google, científico, aparece esa foto que yo las detesto. Les voy a ser sincera. Bueno, primero, es un hombre siempre. Fija, o sea, uno pone ciencia, científico, siempre hay un tipo de guardapolvo haciendo cosas con líquidos de colores y un laboratorio así, súper sofisticado y completo, cosa que no es lo común. Pero bueno, esto que ustedes comentaban, bueno, que hacer ciencia tiene que ver mucho con tratar de conocer el mundo que nos rodea. El tema es que, para mí, y esto se los digo desde mi experiencia, mi recorrido y de lo que yo fui conociendo y lo que se discute mucho en la actualidad, tiene que ver con poner a prueba ideas. ¿Esto qué significa? Bueno, que no es que decimos, yo quiero experimentar sobre tal cosa. Bueno, uno tiene que saber de antemano, tiene que conocer el tema, hacerse preguntas, hipótesis, que se llaman formalmente, y pensar formas de ponerlas a prueba y poder saber si explican o no esta cuestión de la realidad del mundo que nos rodea. El tema es que la ciencia no es independiente. Bueno, la corriente esto del positivismo, de que bueno, el investigador era como independiente de la investigación, tenía que ser objetivo. Bueno, siempre hay que ser objetivo, pero tratar de serlo. Lo que existe, hay una ciencia situada que no hay forma de corrernos de lo que hacemos. Estamos nosotros con nuestras ideas preconcebidas, con nuestros prejuicios, por más que nosotros no queramos, están ahí, nos atraviesan. Por ejemplo, yo soy el conurbano del Castelar. Les voy a contar, bueno, trabajo en cosas que no tienen nada que ver con el conurbano, pero no hay forma de hacer de independiente esto de que soy mujer en una carrera que históricamente fue de hombres, y de trabajar desde un lugar, desde Argentina, no es lo mismo de trabajar desde Inglaterra o desde Estados Unidos. Entonces, está bueno tener en cuenta que la ciencia tiene intereses, siempre. Lo que pasa es que tenemos que tratar de ser objetivos. Lo que hay que siempre ser es honesto intelectualmente. Expresar desde qué lugar estamos parados, y que después que la otra persona lo vea completamente. No fingir y disfrazar una realidad que no existe. No existe la realidad objetiva. Bueno, y en particular esto que decíamos, bueno, desde las ciencias biológicas en general, porque la agronomía es una ciencia biológica más aplicada, interviniendo en los sistemas en donde hay personas. Y en particular yo les quería hacer referencia a una cuestión que en conservación, este cuatrimestre vino una profesora invitada a hablar de humedales, por ejemplo, que en agronomía nunca se habló de humedales, todo lo contrario, los humedales es algo que hay que desecar y hacerlos productivos. Y les hice una pregunta a sus compañeros de cuarto año sobre, bueno, ¿qué es la naturaleza? Y surgieron cosas re interesantes. Por ejemplo, que los estudiantes de agronomía piensan que las personas arruinamos todo. Cada vez que intervenimos en un sistema, lo destrozamos los equilibrios que existían en la naturaleza, como si en la naturaleza existieran equilibrios, así como los entendemos intuitivamente. Y en realidad, las personas somos parte de los sistemas. Podemos hacer las cosas bien, cosas mal, y eso es algo que nos tenemos que plantear de nuestro lugar. Es decir, cómo nos queremos vincular con la naturaleza, si desde un lugar de dominio, desde un lugar de cuidado, cómo queremos vincularnos con las personas que nos rodean, si queremos, bueno, sacar todo el rédito económico que se pueda, o tratar de que las demás personas y seres vivos tengan una vida más vivible en el tiempo que nos toque estar en este planeta. Bueno, todas estas cuestiones está bueno tenerlas en cuenta, no solo si hacemos ciencia, pero sobre todo si hacemos ciencia, porque esto nos atraviesa.
Y estos son los sistemas que yo estudio. Ahora les voy a contar un poquito más. Pero bueno, mostrarles un poco que hay personas que tienen otros intereses, otras formas, otros saberes, otras formas de ver el mundo, y que nosotros como agrónomos podemos colaborar con eso. No saben más que nosotros ni menos, sino saben otras cosas y eso se complementa. Bueno, como les decía, empecé probando, porque en realidad siempre tuve inquietudes y como que no me convencía nada de las salidas laborales que podía llegar a conseguir a mediados de los 2000, digamos. Entonces, bueno, una forma de ir probando, ir explorando las alternativas que hay es a través de pasantías, rentadas, las becas. Ahora hay unas becas SIN, justamente que son para que los estudiantes puedan ir probando, haciendo experiencias sobre investigación, y además les puede servir después para recibirse. O sea, toda información que ustedes generen la pueden usar para el TFA. Las ayudantías docentes, empezar como ayudante, está bueno también, se paga, no mucho, no muy bien, pero bueno, cuando uno empieza una carrera siempre tiene que saber que va a estar mal remunerado. Hagan lo que hagan en el sector privado, o sea, de hecho los estudiantes siempre se preocupan de la salida laboral cuando uno recién se recibe. Sí, va a haber trabajo para un recién recibido porque es el que menos gana y es el que más se puede descartar, entonces siempre va a haber trabajo. El problema es cuando uno ya tiene experiencia y quiere mejorar un poco las condiciones laborales, ahí se dificulta un poco. Y mi TFA lo hice en el norte, en La Puna, ahora les voy a contar un poquito sobre este sistema, y lo hice ya con el grupo de investigación en el que trabajé después. No sé si alguno estuvo en la Quebrada Humahuaca, en Jujuy, en Salta, Tren de las Nubes, algo de eso. Bueno, es una región montañosa, La Puna, está por encima de los 3.000, 3.500 metros de altura, es bastante complicado estar ahí. Es una tierra seca, el 70% de nuestro país son tierras secas, pero esta en particular son bastante áridas y están ubicadas en las provincias del NOA, eran partes de las provincias del NOA, no todas. 50% de Jujuy aproximadamente es Puna y Quebrada, por ejemplo. Bueno, estos sistemas en los que yo trabajo son sistemas que se suelen llamar marginales en términos de producción convencional porque no se puede hacer agricultura por estar ubicados en una zona área. Entonces hay ganadería, principalmente de camélidos, de llamas, ovejas, algo de vacas, algo de cabras, y generalmente están asociados a producciones de subsistencia, vamos, al pastoreo de subsistencia. Recientemente, bueno, siempre hubo conflictos con el uso de la tierra, con la tenencia de la tierra, ahora en particular con la minería. Y otra cosa interesante que tienen estos sistemas es que, bueno, todos los sistemas en realidad conviven con fauna silvestre, con la biodiversidad en general. Pero estos en particular, estos sistemas, acá en las fotitos, no sé si se llega a ver, están las llamas recién esquiladas, y al lado estos marroncitos son vicuñas. Es otro camélido sudamericano, nativo, pero que es una especie silvestre. Entonces, en el grupo de investigación en el que trabajo, lo que hace es manejar esta especie silvestre, manteniendo su condición de silvestría, pero como tiene una fibra, una de las más finas del planeta, junto con el cashmere y otras más, estuvo al borde de extinción. Desde la conquista española, a mediados de los 60 del siglo XX estuvo a punto de extinguirse y a través de distintas medidas de conservación pudo sobrellevar ese riesgo de extinción crítico que tenía. Las poblaciones silvestres se están recuperando y ahora está existiendo la posibilidad de que los pobladores andinos puedan manejarlas en todos los países andinos, entre ellos Argentina. Bueno, acá algunas fotitos más, acá está la secuencia del manejo de las vicuñas. En la página que les voy a presentar al final de esta presentación están los videos completos, fue gente de Canal Encuentro para registrar cómo se hace todo este manejo. Y bueno, si les interesa el tema, yo no me quiero explayar demasiado en esto, pero hay mucha información audiovisual si les interesa. Y en particular yo lo que hago es estudiar estos sistemas en relación al pastoreo. O sea, cómo cambia la dinámica de la vegetación, cómo se puede aprovechar de la mejor manera, pero compatibilizando la existencia de la biodiversidad en estos sistemas productivos, en donde hay intereses económicos, porque la gente quiere tener un ingreso, quiere dedicarse a la ganadería, mejorar en la medida que se pueda.
en un contexto de cambio climático terrible, en procesos de desertificación que están siendo devastadores en muchos lugares. Bueno, ¿cuáles las posibilidades de producción que se pueden hacer? Es algo en que nosotros como agrónomos y agrónomas podemos hacer un montón, trabajando también en interdisciplina con otras personas. Bueno, el CONICET, un poco también las universidades y otras instituciones de investigación, lo que nos exigen a los científicos es los papers, los famosos papers o trabajos científicos que se publican en revistas especializadas, y esto es un poco lo que producimos con nuestro grupo en relación al tema en el que yo trabajo, y que lo que se llama es publicar, o sea, alguno de lo que generó esa información, esa puesta a prueba de las ideas que uno tiene sobre el sistema, genera un trabajo y los resultados de eso se analizan, se cuestionan, se discuten con otros autores y se genera un paper, que eso va a revisión por pares, o sea, lo revisan otros investigadores, un editor, y luego sale publicado. Pero también en nuestro grupo nosotros consideramos que es fundamental generar otro tipo de vínculo y otro tipo de productos, entre comillas, que no necesariamente es científico en términos formales, sino que es trabajar a la par de la gente, de las personas que viven ahí, y también responder un poco a las demandas. Mi tema de investigación en el grupo surge a través de las demandas de las personas que necesitaban por ahí conocer un poco cómo era el manejo del pastoreo y qué relación podía existir con la existencia de las vicuñas, por ejemplo, que pastorean en los campos junto con el ganado, qué impacto podía llegar a haber. Entonces surgió mi tema. Se trabaja mucho en educación ambiental. Esto, por ejemplo, son dibujos de niños de primaria. Es impresionante lo que saben los chicos de biodiversidad y de manejo ganadero, le pasan el trapo a cualquiera, es impresionante. Un calendario ambiental que fue trabajado con niños y con maestros y pobladores de Santa Catalina, que es un pueblo de Jujuy, que está cerca de La Quiaca. Estudiantes de grado, por ejemplo, la foto de abajo, estudiantes de Jujuy y también de Luján, que estuvieron en los eventos de manejo de vicuñas que hubo hace unos años. Esperemos que vuelvan a ver dentro de poco. Y es una experiencia alucinante todo esto, y que CONICET, por ejemplo, no lo evalúa. O sea, no evalúa si hacemos esto, pero nosotros creemos que es fundamental en nuestra labor como científicos que trabajan fuerte en territorio. Bueno, además, considero que es fundamental trabajar en colaboración. Trabajar en interdisciplina, con otras formaciones, trabajar con biólogos, arqueólogos, antropólogos es fundamental. No puedo pensar trabajar solo con agrónomos en este tipo de sistemas. Entonces, bueno, formo parte de un grupo que se llama R-Ladies o R-Ladies, que tiene distintos capítulos en el mundo. Hay uno en Buenos Aires, pero hay distintos lugares del país también. Que busca, bueno, se trabaja en un lenguaje de programación, que además es un programa estadístico, que busca fomentar la inclusión de las mujeres y otras disidencias sexuales y de género en el mundo de la programación y de las carreras STEM, se llama, que son principalmente las ingenierías, matemáticas y todas ese tipo de carreras. En otro grupo se llama Mujeres en Conservación de Latinoamérica. Y particularmente estoy recontenta porque, bueno, Angie forma parte también de este grupo, Agroecounlu, que es local, tiene arraigo lujanense, que está empezando a formarse, se está formalizando ya, reconociendo, o sea, el departamento y la universidad reconocen ya la existencia de este espacio, pero ya hacemos algunas cosas de extensión, de investigación, así que si a alguno le interesa, tiene inquietudes, puede participar también. Por último, creo que esta es la última diapositiva. Yo no me considero capacitada para, ni siquiera idónea para darle recomendaciones a nadie, pero sí creo que más en este contexto de pandemia es importantísimo que ustedes formen espacios colaborativos, que se conecten con otras personas, que generen redes, es fundamental. Una, porque la presencialidad se daba intuitivamente esto, o por lo menos gran parte de esto se daba intuitivamente, de que se juntaban a estudiar, se juntaban en los bailantazos, o sea, era como otra cosa, nada que ver. Y ahora eso es como un esfuerzo, ahora lo tienen que hacer a conciencia esto, y háganlo, júntense. La virtualidad tiene algunas ventajas, que por lo menos nos permite salvar las distancias físicas, es una de las pocas cosas buenas de esto.
Y si están solos no van a generar ningún cambio. Esa es la realidad. Ni siquiera mejorar la carrera a ese nivel. O sea, si a ustedes no les gusta una materia, no les gusta algo en la universidad es de ustedes también. O sea, si ustedes se quejan de algo, bueno, ¿qué hacen al respecto para cambiarlo? Es una lógica muy distinta. Por ahí ustedes no lo ven, porque por ahí uno viene con la dinámica del secundario, que bueno, si un colegio privado, mientras pagues la cuota está todo bien, el colegio público tiene problemas más graves siempre, entonces hay poco margen de demanda para la universidad, la construyen ustedes también. Y buscan las maneras de vincularse, es lo único que les puedo llegar a aconsejar. Y por otro lado, y esto ya pensando en el desarrollo profesional, vienen tiempos complicados, ya estamos en tiempos complicados, estamos en nuestras casas porque hay una pandemia, digamos, pero en relación a nuestro desempeño profesional, el cambio climático y los conflictos que está habiendo ahora por las formas de producir y de pensar los sistemas productivos, hace que también tengamos que pensar otras formas de formación. No quiero ser redundante con esto, pero la carrera se la van a tener que armar ustedes porque las instituciones no están pensadas para profesionales que se van a tener que desarrollar en pleno cambio climático, con sistemas que están al borde de colapso muchas veces, y que no sabemos qué consecuencias van a tener. Entonces, piénsenlo de ese lado, empiecen a preguntarse cómo va a ser producir de acá a 20 años, por ejemplo. Y está bueno porque hay cosas que ya están pasando ahora y se están abriendo algunas puertas. No lo digo en términos catastróficos, lo estoy diciendo como posibilidades. De repensar cómo nos vinculamos con la naturaleza sobre todo. Así que es lo único que me animo a aconsejarles desde mi lugar. Y bueno, hagan la carrera que a ustedes les guste. Es decir, hay un plan de estudio, hay cuestiones que son súper estructuradas, pero hay un montón de posibilidades que no los va a detener nadie, todo lo contrario. Si ustedes tienen ideas novedosas, inquietudes, van a encontrar un buen espacio para que las fomenten. La UNLU es una muy buena universidad, nuestra carrera es muy buena, siempre es bien recibido alguien de Luján, no porque la universidad sea la mejor del país, seamos sinceros, o sea, pero esta cercanía con los docentes, estas posibilidades son mucho más concretas en una universidad chica, del conurbano, por ejemplo, que en un monstruo como Córdoba, La Plata, la UBA, que son cátedras de por ahí 100 personas, que por ahí al docente titular de la asignatura lo ven el día que van a dar el final y nunca más. En cambio, en la UNLU tenemos una cercanía mucho más estrecha con los docentes, con nuestros compañeros y compañeras, con la comunidad, y eso hay que aprovecharla. Es una gran ventaja y ojalá que sea así, ojalá que lo puedan aprovechar. Bueno, muchas gracias. Ahí está la página de BICAM, que es el grupo de investigación en el que trabajo. Tengo Twitter, si a alguno le interesa ver las cosas que comparto ahí. Si no, me escriben por mail o googlean mi nombre, seguro algo va a salir. No sé qué, pero algo va a salir. Así que, bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Vero. Hermosa tu presentación. Chicos, ¿tienen alguna consulta para hacerle ahora a Vero? Sí, por ahí montones, pero un poco esto de yendo más al lado de la investigación y también de toda la problemática del cambio climático en sí, si realmente se está viendo un avance concreto del lado de la perspectiva a nivel nacional, de los ingenieros agrónomos particularmente, o si hay ¿cómo se dice? Si se repelen ante esto. También no solo del lado de los estudiantes, sino también del lado de la producción. No sería responsable que te dé una respuesta categórica. En principio se me ocurre decirte que no, o sea, lo dominante es por ahí el sistema más convencional, donde se prioriza la renta, el ingreso económico. Es lo primero que se me ocurre decirte. Ahora hay alternativas, hay muchísimas alternativas y se está viendo hasta económicamente que plantear los sistemas así de una manera de priorizar por ahí los insumos, la inversión. Hay gente que se está replanteando su producción simplemente porque no le cierran los números, porque está todo dolarizado, entonces se empiezan a acercar a otras formas de producir solo por intereses económicos. O sea, hasta eso se está viendo ahora. Hay de todo.
hay de todo. Es muy heterogéneo, nuestro país es sumamente heterogéneo. Y por ahí está bueno, yo quería como mostrarles, bueno, otras formas de producir, porque digamos, lo que se produce en región pampeana es por ahí lo que más vamos a ver en nuestra carrera, pero no es la única manera. Y hay sistemas que necesitan nuestra intervención, por ahí mucho más. Y sobre todo si, por ejemplo, les gusta la ganadería, bueno, la mayor parte de la ganadería en Argentina se hace en tierras secas, hoy por hoy. Entonces, bueno, por ahí es probable que tengan que ir a otros lugares para hacer eso. Hay de todo. No sabría qué decirte. Si vos tenés inquietudes respecto a eso, vas a encontrar ámbitos donde va a ser bien recibido eso. Hay que también saber buscar los espacios. Gracias, Vero. Sí, en realidad, sí, el tema de buscar los espacios y hoy en día, viste, desde la virtualidad a través de Google, poniendo las palabras correctas, poder llegar a organizaciones no gubernamentales que están trabajando para crear conciencia sobre el tema, ¿no? Tipo cambio climático, etcétera, en producción agropecuaria. Y tal vez está pasando más por inquietudes a nivel productores agropecuarios, pasa más tal vez por inquietudes de productores en forma individual también, que no lo llegamos a visualizar en forma global, pero que en realidad existe, ¿no? Es muy interesante. Gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta para Vero? Vero, te quedás un rato más, ¿no? Porque sí, me quedo. Dale, porque si no pueden surgir algunas después. Y pasamos a otro de los invitados. No sé quién quiere seguir, si la otra Vero o... Bueno, le mando yo, ¿te parece, Ezequiel? Dale. Te dejaron para el final, Ezequiel. Primero las chicas. Porque soy el más viejo, por eso. Bueno. Bueno, ay, me quedaron mal. Bárbaro. Para, que tengo que ir a la primera. Ahí está. Perfecto. Se ve bárbaro, Vero, y se te escucha muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Verónica Vergara y soy ingeniera agrónoma de la Universidad de Luján. Y en este momento estoy trabajando en dos lugares, en dos organismos públicos. Uno es la Universidad Nacional de Luján, como ayudante en fruticultura, una de las últimas materias del plan de estudio, y soy inspectora en el SENASA. Después les voy a ir contando un poquito más. Bueno, cuando yo terminé el secundario, no tenía ni idea de qué iba a hacer, pero sí sabía que me gustaban mucho los animales, que me gustaban mucho los bichos, que era fanática de los bichos, criaba bichitos, una locura por ese lado, y también sabía que no quería ir a estudiar a Capital. No, el tema de viajar hasta allá, tanta gente, me parecía como un mundo que no tenía nada que ver conmigo, entonces eso lo tenía súper claro. A Capital no iba a ir a estudiar. Y después me terminé enterando que también me terminaron gustando las plantas en el proceso de esta formación de ingeniería, porque en ese momento como que mucha bolilla no le daba. Entonces, como me gustaba todo relacionado con la naturaleza, dije, bueno, voy a estudiar biología. Tenía un amigo que estudiaba ingeniería agronómica en la Universidad de Luján, yo no lo conocía, él vivía en Merlo igual que yo, entonces viajaba para allá, y me contaba más o menos cómo era el viaje y demás, y yo dije, bueno, el lugar está re bueno, tiene árboles, está en el medio campo, no tengo que tomarme el tren, el Sarmiento para ir a Capital, entonces me pareció como una opción ideal para mí, y tenía la carrera de biología, entonces dije, bueno, listo, me anoté en biología y empecé. ¿Qué pasó? Este es el plan de estudios de ahora, de licenciatura en ciencias biológicas. Antes, cuando yo empecé, era distinto. Y el tronco básico de todas las materias básicas se cursaba junto con ingeniería de alimentos. Con lo cual, todo lo que era matemática, análisis, química, era como inaprobable. Y yo, que nunca fui la mejor alumna, me costaba un montón. Entonces, elementos de matemática fue una de las que
no probé, la recursé, bueno, listo, no la probé nunca, pero por cómo estaba armado el plan de estudios en ese momento, podía seguir con las correlatividades de las otras materias que eran más relacionadas con la biología, que eran las más lindas, biología general, ecología, hice biología de los invertebrados, que me enamoré porque yo amaba a los bichos, pero bueno, llegó un momento, como no pasaba elemento de química, no podía seguir, y me quedé sin poder cursar nada por esto de las correlatividades que te frenan. Si no tenés aprobadas las anteriores, no te puedes anotar para cursar las siguientes. Entonces dije, ¿qué hago ahora? Y me puse a pensar, y digo, bueno, me quedo un cuatrimestre o un año, no me acuerdo cuál era el lapso que me quedaba así en blanco, sin hacer nada, o pruebo de hacer alguna otra carrera que más o menos me guste y ver, a ver qué onda. Entonces me puse a fijar qué había en la UNLU, y bueno, estaba en ingeniería agronómica, entonces pensé, bueno, me va a gustar, no me va a gustar, no tenía ni idea de qué se podía llegar a tratar agronomía. Pero sí me da cuenta de que, bueno, había en el tema de lo que es producción en cultivos, había problemas sanitarios, estaban las plagas y ahí estaban los bichos. Entonces yo dije, ahí, voy por ahí. Me meto acá para ver si en definitiva me termino dedicando a esto, a los bichos. Entonces empecé. Y bueno, empecé, me gustó, y aquí estoy. ¿Qué pasó? Tenía algunas materias aprobadas en ciencias biológicas, entonces hice todo un trámite en la universidad para que me las tomaran como equivalencias. Entonces yo no empecé agronomía de la materia 0, sino que ya empecé con algunas aprobadas. Por supuesto, menos elemento matemática, que nunca la había aprobado, que la terminé aprobando en agronomía. Bueno, en el transcurso de la carrera, lo que empecé a hacer es... ¿para qué? Esto no iba, ahí está. Es, como no tenía ni idea de qué se trataba todo este gran universo que es la agronomía, que abarca un montón de cosas, intenté ir metiéndome en lo que podía, como a chusmear y conocer un poco. Entonces, estaban estas pasantías, que hoy contó Vero, las pasantías internas rentadas, que cada una de las materias que hay en la universidad tienen, además de dar clases, la mayoría hacen proyectos de investigación o de extensión, y de ahí salen pasantías relacionadas con estos proyectos. Entonces había un montón, y yo me anoté en 85, dije, alguna voy a quedar. Bueno, no quedaba en ninguna, iba a los concursos, y yo decía, bueno, me anoté en 1000, en alguna, bueno, no. Bueno, ¿qué pasaba? No tenía antecedente de nada, o sea, no había hecho nunca nada, no tenía experiencia de nada, entonces, claro, siempre había algún otro estudiante que había cursado más materias o había hecho algún trabajito relacionado con el tema, y bueno, y en el concurso me ganaban, entonces yo no quedaba en ninguna pasantía. Cursando, antes la materia sanidad vegetal era una sola materia que incluía las 3 disciplinas que ahora están separadas, que zoología agrícola, protección vegetal y fitopatología. Era una materia anual. Cuando hice esa materia me encantó porque, claro, tenía que ver con los bichos. Entonces me encantó, me fue re bien, la promocioné, Vero Rojo también la promocionó, y a las 2 juntas nos llamaron desde fitopatología para preguntarnos si nos interesaba formar parte del equipo ayudando. En principio era ad honorem, colaborando con las actividades que hacía la asignatura afuera del aula, en estos proyectos. Yo dije, sí, más vale, en realidad yo me gustaba más zoología, quería más con los bichos, y esto eran enfermedades, no era lo mismo, pero me había gustado, entonces dije, bueno, vamos por esta, que es la oportunidad que se me abrió en ese momento, porque en zoología no me ofrecieron quedar. Así que bueno, dije que sí, y Vero dijo, no, a mí no me interesa para nada, quédate vos. Y arranqué con una ayudantía ad honorem. Quiere decir que era un cargo que era, estaba dentro de, no sé cómo llamarlo, tenía un nombramiento, digamos, pero no cobraba. Entonces estuve un tiempo ahí y participé en un montón de cosas. Al estar en ese equipo empecé a participar de congresos, de jornadas, en los trabajitos que hacían las chicas cuando se publicaban. Entonces ahí va sumando antecedentes. Y mientras tanto, para ir chusmeando un poco más, me iba metiendo en otras cosas. Acá marqué esta porque
hice la pasantía de tambo, que en su momento era como re famoso, todos teníamos que pasar por ahí, ¿sí? Porque era re divertida, porque aprendías un montón, y estaba re bueno, y se iba, y se hacía el ordeño, y qué sé yo, bueno, la hice. También estuve acá no lo marqué, en aves, producción de aves, pero porque tenían un trabajo en donde estudiaban toda la parte microbiológica de los órganos en relación a la alimentación de los pollos, qué sé yo, y yo estaba en toda la parte microbiológica, laboratorio y demás. Y bueno, después terminé siendo ayudante, que es lo que soy ahora, de primera, o sea, recibida, de producción vegetal 2, fruticultura. En realidad a mí me hubiese encantado quedarme en fitopatología, que era lo que me gustaba y que había ya formado un caminito ahí, pero no había cargos para concursar. Yo me recibo y mi cargo era ayudante de segunda, o sea, ayudante estudiante. Pasé de ad honorem a rentado, porque se generó un cargo rentado, lo concursé y lo gané. Cuando me recibo, mi cargo se vence y no lo puedo volver a renovar porque yo ya estaba recibida y ese cargo era para estudiantes. Y no había otros cargos para concursar para recibidos. Entonces dije, ¿qué hago? Porque yo quería seguir estando en la UNLU. Me empecé a fijar qué había y justo salió la propuesta de fruticultura y me anoté. Ah, mira aquí está. Me anoté y un poco por todo esto de ir trabajando con las enfermedades, las plagas y toda esa cuestión, era un poco desarrollar la parte sanitaria en fruticultura. Bueno, conocí a mis mejores amigas en la universidad y a lo largo de todos los viajes que hacíamos, que eran un montón, que ojalá ustedes cuando retomen los puedan hacer, nada, yo siempre iba por el lado de los bichos, de las enfermedades, sacaba fotitos, miraba los hongos, así todo el tiempo. Este es el equipo de fitopatología, esto es uno de los congresos, participamos en un montón, también viajábamos, presentábamos los pósters. Esto es en el laboratorio, mirando muestras de los honguitos, y esta es la Marina, la JTP de fitopatología, que también hicimos un montón de cosas juntos. Después, mientras tanto, iba haciendo mi tesis. Cuando estaba en más o menos cuarto, empecé, como ya estaba enganchada en cosas de fitopatología, en un montón de proyectos, surge un convenio entre SENASA y la UNLU para evaluar una enfermedad nueva en soja, que era como el cuco, que si venía nos iba a consumir todos los cultivos de soja y qué sé yo, entonces había que estudiarlo. Y bueno, enganché ese tema para hacer mi tesis. Así que estudié las enfermedades de fin de ciclo en el cultivo de la soja. Y lo hice en 2 años seguidos y bueno, después con eso me recibí. Entonces, al haber ido recorriendo, además de cursar y las materias, que siempre alguna me quedaba colgada y qué sé yo, mientras tanto iba haciendo estas cosas que yo les contaba, distintas pasantías y distintas actividades. Todo eso me permitió ir sumando antecedentes, así como para adquirir la primer pasantía, después vino la segunda, después vino la tercera, después vino una rentada que estaba, ¿cómo es? Subvencionada por otro organismo, no me acuerdo cuál era. Y en esa pasantía trabajábamos para hacer un relevamiento en toda la zona de las enfermedades que aparecían en las producciones hortícolas. Siempre esto con fitopatología. ¿Qué pasó? Eso me permitió también que cuando yo me recibo, hay una convocatoria, me entero. ¿Por quién me entero? Por Verónica Rojo, que le ofrecen a ella trabajar en un área del SENASA, ni idea yo que era el SENASA, nada. Y ella me dice, che, mirá, me enteré que está esta convocatoria, va a entrar un grupo grande de gente, me avisaron, ¿qué te parece? ¿La querés? Porque yo a mí no me interesa para nada. Entonces dije, sí, vamos, qué sé yo quería trabajar. Y me estaba recibiendo ahí. Y mientras tanto seguía con la UNLU. Entonces,
Cuando logro este trabajo, yo creo que tuvo que ver con, bueno, con suerte, con que Vero no lo quiso agarrar, con un montón de cosas, pero también con esto de que yo venía trabajando en la parte de enfermedades, de plagas, de frutas, de hortalizas, todo relacionado con las materias en las cuales yo había colaborado, y en el área en la cual había puestos vacantes, tenía que ver con la inocuidad vegetal. Entonces, estaba relacionado con todo eso, con qué productos utilizo para combatir las plagas, de cómo se usan para que no sean perjudiciales al consumo, estaba todo relacionado. Entonces, yo había hecho cursos, había hecho un montón de cosas que me sirvieron como antecedente para llegar a ese lugar. Entonces, mientras tanto hacía las dos cosas, SENASA y lo sigo haciendo. Este es el equipo de fruticultura, este es mi hijo, que como madre soltera muchas veces pasa que no tenés con quién dejarlo y lo llevas al campo. Bueno, eso cuando era chiquitito, cuando fui mamá. Y seguía participando mientras tanto de todas estas actividades. Me metí, como me gustan los bichos, que se lo dije 20 veces, me metí con el equipo de zoología agrícola para hacer un proyecto en una plaga en frutales, por ejemplo. Entonces ahí vamos conectando distintas disciplinas relacionadas con los frutales. Por otro lado, por ejemplo, en la asignatura de fruticultura, damos un curso, ya que hago propaganda, de poda de frutales, que este es uno viejo, ¿no? Pero todos los años, ahora con pandemia no lo pudimos hacer, damos en las vacaciones de invierno el curso de poda de frutales con prácticas en el campo de la universidad. Es libre, gratuito para toda la comunidad, así que para que lo tengan en cuenta, porque cuando lo quieran hacerlo pueden hacer en cualquier momento. Después, por otro lado, con esto de gustarnos los bichos, las enfermedades y las plantas, que ahí me empecé como a enamorar, esta universidad que es como una pequeña gran familia, como decía Vero, que nos conocemos bastante, los distintos docentes y demás, intercambias un montón de cosas y terminas enterándote. Por ejemplo, Elena Craig, la decana, vicecana, es amante de los cactus y tiene un vivero en la casa de cría cactus. Bueno, te enterás que aquella también, y entonces se formó un grupo de amantes de los cactus. En la universidad nadie se dedica a eso. Entonces, y éramos todas de distintas materias, que no tenían nada que ver. Pero bueno, dijimos, bueno, ¿qué hace falta? ¿Qué información nos falta de esto que venimos buscando y no encontramos? Bueno, la sanidad, no sabemos qué pasa, qué plaga los afecta, qué enfermedades, cómo curarlos cuando se enferman, y nos formamos un proyecto de extensión, lo presentamos en la universidad y lo hicimos una jornada, o sea, hicimos todo el proyecto, visitamos los productores de la zona, relevamos enfermedades, vimos cuáles eran y hicimos toda la identificación, y la idea era sacar una especie de catálogo con fotos para identificación de estas adversidades, que todavía no lo sacamos, supongo que en algún momento va a salir, pero sí hicimos esta jornada, que bueno, nada, me gustaba contarles porque no tiene nada que ver ni con Fruti, ni con por ahí para otras del grupo con su propia materia, pero algo que nos gustaba y la universidad nos permitió poder desarrollarlo. Bueno, contarles un poco de lo que hago en SENASA. Yo acá les puse como un videíto que es recortito para que vean qué es el SENASA y de qué se trata y a qué se dedica. ¿Se ve? No. No se ve. No. Creo que tenés que dejar de compartir. ¿Sí? Sí, donde está abierto y compartir donde tenés abierto el video. Compartir pantalla. Sí, tenés que cuando pones compartir. Está considerado entre los 5 primeros países megadiversos del planeta. De las 117 zonas de vida reconocidas en el mundo, 84 se encuentran en el Perú. De los 32 tipos de clima de la Tierra, en el Perú se encuentran 28.
Ahora sí. Ahí voy. Que soy medio bestia con la tecnología, yo, perdón. Y ahora no puedo abrir, acá está, compartir. Acá y acá. ¿Ahora se ve? Sí, perfecto. Bueno, ahí va, es cortito. Capaz que te conviene. Pero después mandanos el link, ¿viste? Por el chat, si podés. Okay. No sé, no sé. Anda para atrás. No, pues pasó otro video. Anda para atrás. Anda para atrás. ¿Ahí? No, anda para atrás porque estamos viendo de cítricos. El video anterior, digamos, tenés que mostrar. Ahí va. El Instituto Nacional de Sanidad Agroalimentaria es el organismo sanitario encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal e inocuidad de los alimentos. Previene, controla y erradica las plagas y enfermedades de los animales y los vegetales. Establece requisitos para el transporte de animales vivos, productos y subproductos de origen animal y vegetal. Supervisa que estos lleguen en condiciones de higiene y seguridad a sus destinos. Fiscaliza establecimientos faenadores, elaboradores, acondicionadores e industrializadores. Certifica los procesos y productos. Cuenta con un laboratorio nacional de referencia ante la OIE que integra la red de laboratorios del SENASA. Es reconocido a nivel regional e internacional por su capacidad de análisis. Mediante su intervención en toda la cadena agroalimentaria, el SENASA contribuye al resguardo de la condición fitosanitaria del país. De esta forma, los agroalimentos destinados al consumo interno y los que abastecen mercados en todo el mundo son reconocidos por su calidad e inocuidad. Bueno. Como para darles una idea de qué se trata, ¿no? De qué hacemos en el SENASA. Básicamente es un organismo de control. ¡Ay, se me abrió la otra! La expectativa es alta. Ahí está. Perdón, ¿eh? Ahí va. Bueno, entonces, básicamente es un organismo que fiscaliza, que controla, que establece y sostiene el estatus sanitario del país en todos los agroalimentos, generan normas, y sobre todo tiene como este poder de, digamos, policía de fiscalizar y controlar y tomar medidas correctivas. El SENASA es un mundo gigante y está dividido en un montón de direcciones que se dedican a diferentes cosas. Por ejemplo, está la Dirección Nacional de Sanidad Animal, en donde desarrollan toda la parte, por supuesto, sanidad animal, vacunación, todo lo que son frigoríficos, movimiento de animales, para movimiento en la ruta de los animales, toda la documentación que lleva eso y demás. Protección vegetal. Es en donde se dedican a toda la parte de plagas, enfermedades, desarrollar programas preventivos para que no ingrese una plaga o demás. Se hacen convenios entre países para ver qué plagas, o sea, qué requisitos se ponen para que ingrese, por ejemplo, una fruta desde Argentina, no sé, hasta China, que no tenga tal bicho o tal, bueno, todos esos convenios se hacen desde esta dirección. Está la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad, que es donde trabajo yo. A mí me hubiese gustado trabajar acá, pero bueno, me tocó acá y acá me quedé. Y bueno, y otras más. Está la de agroquímicos, insumos veterinarios, laboratorios. Está regionalizado. Hay 15 regiones, nosotros estamos acá y pertenezco a esta región, Centro Regional Buenos Aires Norte, que su central está en Chivilcoy, la ciudad de Chivilcoy es donde está como nuestra oficina central. Después el SENASA tiene oficinas locales en todas las localidades porque siempre hay alguna actividad productiva que requiere de hacer algún trámite. Entonces, en todas las ciudades hay, en todas las localidades, y bueno, nuestro centro regional depende también de Casa Central que está en Capital, de la cual dependen todas las regionales. Bueno, acá esto, donde trabajo yo, en esta área, inocuidad, y hay un montón de temas. Nosotros somos medio comodín, en donde hace falta vamos y trabajamos, pero
los temas más fuertes, digamos, en los cuales trabajo yo, son estos. Principalmente la coordinación de fiscalización de alimentos para animales, que lo que hacemos es fiscalizar los elaboradores de alimentos para la alimentación animal, ya sea animales de consumo o animales mascotas. Entonces visitamos las plantas elaboradoras y vemos cómo trabajan, en qué condiciones higiénicas trabajan, que los productos estén registrados y demás. Si hacen exportaciones, también nosotros hacemos un chequeo de cómo se llevó a cabo ese lote, en qué condiciones, las temperaturas, si hay que tomar una muestra para ver si tiene o no, por ejemplo, un microorganismo patógeno, bueno, todo eso. Y el programa central, tomamos muestras en todos los elaboradores de alimento balanceado para rumiantes, para buscar que no se esté usando proteína animal en el alimento que está prohibida para el consumo de rumiantes. Después, en la parte esta, es la parte de la SICOFOR, el Sistema de Control de Frutas y Hortalizas Frescas, tiene que ver con registrar a todos los establecimientos que venden a nivel mayorista, porque nosotros somos nación, nuestro ámbito está ahí, de frutas y hortalizas, depósitos, mercados y demás. Ahí lo que hacemos es, bueno, registrarlos también, ver las condiciones generales en las cuales están los lugares y también tomar muestras. Sacamos muestras de residuos de agroquímicos y de residuos microbiológicos. Después, un poquito tocamos el tema de productos orgánicos, en donde lo que hacemos es ir a ver cómo está trabajando el productor orgánico. El productor orgánico tiene una certificación orgánica que la adquiere con un organismo privado que es una certificadora. Como las certificadoras son privadas y el productor le tiene que pagar para acceder a eso, nosotros indirectamente lo que hacemos es auditar a la certificadora para ver que realmente está haciendo su trabajo. Entonces vamos a visitar al productor y vemos cómo se está trabajando y si la certificadora controla o no las cosas que están haciendo, ¿sí? Y después el CREA vegetal, que está relacionado con este de acá, que es el Sistema de Control de Frutas y Hortalizas, porque bueno, es el sector en donde se programan todos los muestreos. Bueno, esto es un poco lo que les conté, lo que hacemos. Acá algunas fotos. Esta es una planta de alimento balanceado para rumiantes, por ejemplo. Y esta es una para mascotas. Acá fui otra vez con mi nene, no tenía dónde dejarlo, así que fuimos juntos. Así que tenemos casos de todo tipo, desde una planta así en el medio del campo, chiquitita, sin cero tecnología, hasta esta que tiene unos robots que hacen ¿cómo es? Bueno, me sale los cosos estos en los pallets que... Paletizado. Eso. Así que es un universo muy diverso. Sacamos muestras, esto es un muestreo que hicimos de exportación, por ejemplo. Yo quiero ese queso, no me va a sobrar nada a mí. Tómatela. Acá, por ejemplo, esta empresa quería exportar a Chile el alimento balanceado que hace de perros, para perros. Entonces Chile pone como condición para comprarle a Argentina que no tiene que tener ni salmonela, ni enterobacterias, ni micotoxinas el alimento que vaya para allá. Entonces el SENASA es el encargado de asegurarse de eso. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y el lote que se va a exportar lo tenemos que muestrear. Acá había un montón. Cada una de estas 3 bolsas es un lote. Hacemos un acta en donde ponemos todos los datos de esa mercadería y se manda al laboratorio. Cuando están los resultados, si son conformes, digamos que no tienen ninguna de estas 3 cosas que yo les mencionaba, la exportación puede salir con la firma de nosotros, del funcionario, digamos, que está, como nosotros certificamos eso y avalamos esa carga. Entonces sale la exportación. Sin eso no puede salir.
Después, por otro lado, en este caso es una foto de una materia prima, que es harina de carne, que sí se puede usar para mascotas, y que no tenía la documentación que tenía que tener, entonces lo que hicimos fue interdictarla, o sea, inmovilizar esa mercadería, que la empresa no la pueda usar. Para hacer eso también, todo lo que hacemos es muy documental, llenamos actas, tenemos un área jurídica en donde los abogados nos asesoran de cómo continuar con las medidas y demás. Y bueno, en este caso se decidió que la materia prima no era apta, entonces se tuvo que volver al origen, digamos, al fabricante, porque acá no se podía usar. A veces encontramos otros tipos de casos en donde, por ejemplo, la medida que determina el área jurídica es que se destruya la mercadería porque hay riesgo sanitario, por ejemplo, de algo. Así que bueno, esto es un poco lo que hacemos. Estas son fotos del área de la parte de frutas y hortalizas, las muestras que tomamos. Este es un caso que nos llamaron de un municipio para pedirnos nuestra participación porque estaban haciendo una serie de ferias verdes en donde no utilizaban agroquímicos y querían un poco como promocionar esto, de que no estaban libres de agroquímicos y que eran productos naturales y demás. Entonces la gente de la municipalidad nos convocó, la gente de bromatología, y nos pidió si nosotros podíamos hacer un muestreo ahí. Entonces, bueno, fuimos, pero nosotros lo hicimos en un marco de un programa que ya estaba armado y contemplaba ver residuos de agroquímicos en verduras, pero también residuos microbiológicos. Entonces fuimos y tomamos la muestra y hicimos los análisis. ¿Qué pasó? No tenía agroquímicos, pero tenía Escherichia coli. Entonces ahí, nada, fue un problemón porque nos habían convocado para promocionar y después no pudieron promocionar nada. Y bueno, ahí tuvo que tomar intervención la gente de bromatología, se hizo un trabajo con el INTA y donde todo se va y se busca la fuente de contaminación como para poder subsanar eso, pero estas huertas que estaban contaminadas se tuvieron que destruir, por ejemplo. Esto es en un mercado en Córdoba, un mercado de frutas y hortalizas mayorista. Y en los mercados lo que hacemos es controlar la trazabilidad de los productos. ¿Por qué? Porque cuando estas muestras que yo les contaba que vamos y tomamos para residuos de agroquímicos, nosotros los tomamos en los mercados. El productor no está ahí y el que lo está vendiendo probablemente no sea el productor. Entonces, si detectamos algún residuo, tenemos que ir a la fuente que es el productor. Para eso, ¿cómo llegamos al productor? Con la trazabilidad. Entonces, cada productor tiene que estar registrado en un registro de SENASA que se llama RENFA, Registro Nacional de Productores Agropecuarios. Con ese registro vincula el productor con la producción, con el lote de producción. Entonces, cuando uno detecta un problema, si yo tomo una muestra acá en Luján, del mercado de Luján, pero que viene de Mendoza, y encontré un problema sanitario, lo que hacemos es interactuar con el Centro Regional de Mendoza. Ellos van, buscan el lote del campo de ese productor por su número de RENFA, lo visitan, le toman una nueva muestra, ven cuál es la fuente de contaminación o la mala práctica que generó este problema, y bueno, y así se trabaja un poco para atrás. En un momento también no había gente, entonces nos pidieron participar en la parte de lácteos y apícolas, y ahí un poco lo que hacíamos era exportaciones, también tomar muestras de miel, de lácteos deshidratados, y verificábamos toda la documentación que tenía que ver también con la trazabilidad, de dónde venía, hacia dónde iba, que cumpla con todos los requisitos que pedía el país de destino. Y bueno, estas son algunas fotos sacando las muestras de miel en un depósito fiscal previo a la exportación. Y esto un poco para ver, de acá sale la trazabilidad. Bueno, esto es un poco lo que hago en SENASA y en la universidad. Me di cuenta que no le di como un cierre al PowerPoint a la charla.
Pero bueno, mientras Vero hablaba pensaba que bueno, que si tengo que decirles algo, para mí lo mejor fue no centralizarme solamente en las materias, en las notas y qué sé yo, porque aparte no me iba a funcionar, porque siempre me iba en alguna mal, pero más allá de eso, no focalizarse solamente en aprobar esta materia, sino que ir abriéndose, ir viendo qué nos gusta, y si ya sabemos lo que nos gusta, ir metiéndonos, contactarnos y ir juntando antecedentes, que eso nos va a ayudar un montón. Y bueno, mi conclusión por ahí del paso por la universidad como estudiante, creo que lo más importante es que aprendes a aprender, aprendes a buscar sabes dónde está la información, ir a las fuentes, digamos, aprendes eso, a seguir aprendiendo. Para mí es un poco eso. Así que bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias, Verónica. Muy interesante la charla. Nosotros nos debemos una reunión, pero bueno, con esta cursada que se nos vino todo de golpe y tenemos cursada hasta agosto, ¿viste? Creo que lo nuestro va a quedar para el segundo cuatrimestre. Muy interesante la charla y agradezco que les hayas explicado lo que es Eisenhower. O sea, así no van a tener el mismo problema que tuviste vos, que no sabías hacia el final de la carrera de qué se trataba, y gracias a Verónica Rojo pudiste acceder a esto. Y también el tema del cierre, en realidad no, es lógico que no tengan un cierre porque todavía ustedes siguen como profesionales, ¿no? Así que van a tener mucha más experiencia para contar todavía. ¿Alguna pregunta, chicos, que le quieran hacer a Verónica? Verónica Bis. Yo quería consultar a partir más o menos de qué año recomiendan inscribirse para becas y pasantías. Cuanto antes, cuando tengas ganas. Ya te digo, yo no tenía ni idea, pues, el tambo me anoté porque había que hacerla, era lo divertido, ir al tambo, ordeñar, ensuciarte con la bosta, darle la leche a los terneros, estaba buenísimo, era para ir a divertirse. Pero por supuesto también aprendés. Y como yo sabía, más o menos me gustaba toda la parte de microbiología, insectos, enfermedades y demás, siempre iba buscando como eso, pero desde el principio, lo que pasa es que ya te digo, rebotaba porque no tenía experiencia. Una vez que me enganché con una ayudantía y que empecé a participar de trabajo, ser parte del grupo y demás, y ya empezás con un pequeño primer antecedente. Ellos ya es un montón porque te abre la puerta para ir ganando por ahí estos concursos de las pasantías. Yo no sé si la primera no sé si no lo estoy mintiendo, no sé si la primera que gané fue porque me anoté yo sola, papá. Porque también pasa eso, por ahí te anotás y no te anota nadie y quedaste porque no tuviste competencia. Y no tenías experiencia, pero quedaste igual porque, bueno, estabas vos. Y ahí arrancaste y es tu primera experiencia, tu primer antecedente. Pero para mí es desde el momento que más o menos sabes lo que tenés ganas de hacer y se te abra la posibilidad. Acá Kimei quiere hacer una pregunta. Kimei, ¿querés preguntarle algo? Sí, quería preguntar si la actividad de poda de frutales este año está suspendida o no. Sí, no se hace. No se hizo el año pasado y no se hace porque es todo práctico. Es 95% práctica. Vamos al campo y podamos. Entonces tenemos una sola clase que es teórica y es general, y después todo lo teórico lo vamos revisando en el campo a la medida que vamos haciendo la poda en sí misma, así que no la podemos hacer. Pero bueno, esperemos que pronto se pueda. ¿Alguna otra gracias, Kimei, gracias, Vero. ¿Alguna otra pregunta para Vero? Verónica Bis, posiblemente alguno de los chicos de esta comisión, de estas comisiones, te hagan llegar consultas referidas al tema de la trazabilidad y SENASA en las producciones animales, ¿viste? Sí. Podemos pasarle tu email para que pregunten, para que te consulten. Sí, yo no lo anoté, pero si lo pasan ustedes en todo caso. Yo no trabajo en la parte animal, porque en la parte animal trabajan los veterinarios. Nosotros los agrónomos en la parte verde, le decimos. Sí, pero sí puedo, según cuál sea la consulta, o buscarla yo o contactar con quien sepa del tema como para contestar. Bárbaro.
Bárbaro, bárbaro. ¿Alguna otra consulta para Vero? Porque si no, ya vamos preparando a Ezequiel, que nos viene acompañando desde el principio. Si no, Vero, te agradecemos. ¿Te quedás un ratito más? Nos aguantó siendo compañeros, nos aguanta ahora. Bueno, Siendo ingenieros. Bueno, gracias, chicas. Ezequiel, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente gracias por la invitación. Es un placer. Y bueno, espero poder cumplir expectativas. No soy muy ducho con Zoom. Estoy acostumbrado a otra plataforma, así que estoy viendo a ver cómo comparto. Díganme si se ve. Se ve perfecto, se ve perfecto. Perfecto. Tendrías que poner, Bueno. Exacto, perfecto. Sí. Ahí está. Bárbaro, Bien. excelente. Bueno, mi nombre es Máximo Ezequiel Barreto, ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Luján. Mi historia con la agronomía o el campo, el agro, arranca un poco antes. Yo soy egresado del Centro Educativo Rural también, el agrotécnico que está en Cortines. Ya desde esa época tenía muy claro que me quería dedicar a lo que tenga que ver con el campo. Empecé estudiando eso porque me gustaba la producción animal, sobre todo la producción lechera. Hice toda mi formación en la secundaria y pasantías orientadas a la producción lechera. Ingresé en la Universidad de Luján en el año 2000, pensando en eso. En esa época la cuenca lechera del Abasto, que es Suipacha, Luján, había muchos tambos. Con el correr de los años eso fue cambiando y hoy son cada vez menos. Entonces la realidad y la posibilidad de trabajo como que fue cambiando. Y bueno, en el año 2006 un amigo de la cursada me ofrece trabajar en una empresa en Jauregui que se dedicaba al acopio de granos. Ingresé en ese momento, en el año 2006, como recibidor de granos, mientras estaba estudiando, y ya van 15 años que trabajo para esta empresa Argensan. Hoy me dedico al mejoramiento genético de girasol, confitero. Soy el gerente de breeding de Argensan, estoy a cargo de todo el equipo de mejoramiento. Arranqué en el 2006, como decía, como mejorador de grano, y en el 2008, cuando estaba viendo qué hacer, a dónde ir a trabajar, me ofrecen formar el equipo y formar el semillero. O sea, Argensan no tenía una división de mejoramiento genético, me ofrecen formarlo desde cero, y bueno, acepté el desafío para ver qué era, y ya van 13 años que me dedico al mejoramiento de girasol. Un poco para contarles qué es el girasol confitero, porque a lo mejor capaz que no todos conocen. Es el girasol que se consume tostado y salado. Generalmente todo lo que se produce en Argentina se exporta, y el país que más produce y consume girasol es China. Tiene un hábito de consumo muy alto, son los que más consumen, y bueno, nosotros producimos alrededor de 60.000 hectáreas por año de este tipo de girasol. Y acá un poco para que puedan ver el rol del ingeniero agrónomo en una empresa como esta, como es Argensan. Es una empresa que produce girasol, lo procesa y lo exporta. En cada una de estas divisiones hay ingenieros agrónomos trabajando. Bueno, en la creación de híbridos hay ingenieros agrónomos, en la producción y comercialización de semilla también, en lo que es la producción de materia prima también, donde se produce el acopio también hay un ingeniero agrónomo, en el proceso hay ingenieros agrónomos trabajando, y en las ventas, no directamente, pero sí hay ingenieros agrónomos que están a cargo de algunas ventas. Así que nuestro rol es bastante amplio y tiene un abanico de posibilidades en lo que es la oferta laboral.
el girasol confitero hay dos tipos, digamos. Uno que se llama in-shell, que es lo que se consume con cáscara, y otro que se llama kernel o pepita, que se consume cascarado. Eso es un poco para que vayan teniendo en cuenta. Y hoy, en la actualidad, se clasifican en dos tipos. Hay un tipo que es, no sé si se llega a ver la foto, pero mide 18 milímetros de largo, que es el tipo más común de este tipo de girasol. Y después hay otro tipo de girasol, que es el que vale más y el que busca todo el mercado, y son los que producen y consumen los chinos, que mide 24 milímetros de largo. Es bastante grande, ¿no? Bueno, ¿en qué radica mi trabajo? Mi trabajo es tratar de buscar y encontrar híbridos de girasol para satisfacer la demanda de estos tres pilares, que es el productor agropecuario, la industria y el consumidor final. En todo esto se basa mi trabajo en mejoramiento genético, teniendo en cuenta estas tres patas. Pero, como nosotros trabajamos con un producto que va directamente consumido, es un consumo directo, digamos, no hay una manufactura posterior, no hay como en el aceite que se hace un crashing y después se consume el aceite. Hay muchísimas restricciones desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista del uso de agroquímicos. Es bastante restrictivo el uso de agroquímicos en este tipo de industrias. Entonces el mejoramiento también tiene que ir apuntado a eso, a hacer híbridos que puedan tolerar la producción, porque es un mercado bastante artesanal, no es un commodity, entra dentro de lo que se llaman las especialidades. Tiene muchísimos requerimientos a la hora de ser exportado, ¿no? Bien. El proceso de mejoramiento es un proceso de muy largo plazo, muy largo plazo. Hay que cultivar mucho la paciencia, porque no es algo que vos obtengas resultados inmediatos. Donde uno trabaja, lo primero que hace es hacer cruzamientos para obtener combinaciones con características genéticas que estás buscando, seleccionar individuos, crear híbridos cruzando diferentes plantas, testear esos híbridos a campo, y además hacer esa selección y después generar una semilla que se pueda vender a un productor. De una forma esquemática y sencilla para que ustedes los puedan ver, cuando hablo de paciencia, más allá de esto tengan en cuenta que cada una de estas líneas es un año calendario, ¿sí? Este sería el año 1, este es el año 2, el año 3, el año 4, el año 5, el año 6. Hay 2 o 3 años desde acá que es la prueba y el testeo del híbrido en diferentes condiciones ambientales, y en el año 10 recién uno estaría en condiciones de dárselo a un productor para que lo pueda sembrar. Entonces imaginen que estamos en el año 2021, lo que yo puedo pensar hoy o imaginar hoy de esta combinación, recién al productor le podría estar llegando para sembrarlo en el año 2030. A eso me refiero cuando hay que tener un poco de paciencia para este trabajo, porque es a muy largo plazo. Y en el medio pueden pasar muchas cosas que compliquen la situación. Hay diferentes formas o herramientas que uno puede tener para hacer que este caminito sea un poco más corto, no mucho, pero un poquito más corto, que es trabajar con lo que se llaman contraestaciones, es hacer 2 ciclos en el año, cambiando la siembra en diferentes hemisferios. Durante nuestro verano sembramos acá, y en el invierno nuestro nos vamos al hemisferio norte y sembramos también girasol. Con eso logramos hacer 2 generaciones en el año. Nuestro campo experimental o criadero está ubicado en Jauregui. Acá se pueden, todos estos son todas plantitas de girasol y líneas padres que uno va sembrando y seleccionando una a una con estas bolsitas que se ven acá. Esto se tapa y esa planta es la que se cosecha. Uno camina por acá entre medio y va seleccionando según la característica que desea, y esta es la planta que continúa a la siguiente generación. Esto lo hacemos en Jauregui,
y también lo hacemos en Estados Unidos para ganar esas 2 generaciones que les digo para poderlo tener por año. También otra cosa que hacemos es poder hacer muestreos de tejido para ver el ADN del girasol y poder, aquellas características que tenemos identificadas con una porción de ADN, podemos buscarla a través del mapeo del ADN y continuar con esas características. Esto lo hacemos en asociación con la Universidad de Buenos Aires. Argensan formó un consorcio con varias empresas chiquititas que a través de un crédito del Banco Mundial desarrolló un laboratorio en la Universidad de Bioquímica de Buenos Aires para tener un laboratorio donde las pequeñas empresas puedan acceder a esta tecnología que es de un altísimo costo. O sea, no es muy fácil poder acceder a esta tecnología. Pero en cambio, si hay un Estado que puede generar estas condiciones, es más fácil para las pymes poder acceder a esta tecnología. Otras cosas que hago también es evaluar, como les decía, los híbridos o las semillas que se van generando en diferentes zonas del país y en diferentes lugares del mundo, porque el girasol se siembra a lo largo de todo el mundo. En Argentina lo hacemos en esta zona que se ve acá, que es la zona girasolera histórica, toda esta zona donde se siembra girasol histórica en Argentina. Si bien hoy se amplió la frontera agrícola y hay otros lugares, pero esto es donde se produce la mayor cantidad de hectáreas, y además se producen ensayos en otros países porque también esta empresa exporta semillas a otras latitudes. Acá se puede, bueno, un ensayo visto de arriba, esto es acá en Argentina, esto es en Turquía, esto es en Europa del Este y esto es en China. ¿Cómo es rápidamente así esquemáticamente la producción de semillas? Se pone una planta que actúa como madre, una planta que actúa como padre, se produce un cruzamiento, se produce la semilla, y esta es la semilla que se le va a generar, se le va a vender al productor. Esto se hace tanto en maíz como en girasol. Y acá se pueden ver una planta que es el padre y una planta que es la madre, que es la que va a recibir el polen del girasol. En todas estas zonas es donde se produce la semilla de girasol, históricamente para Argensan, y que produce semilla para después ser sembrada en Argentina y producir. ¿Sí? Y esta es la bolsa o la semilla que nosotros comercializamos como semilla para el productor argentino. Esa es un poco la presentación, para contarles qué es lo que hago rápidamente. Pero más quería centrarme en lo que es a ver cómo dejo de compartir. Centrarme en cómo es que yo llegué hasta acá, contarles rápidamente qué es lo que hago, pero un poco contarles esto que les decía, que bueno, yo no pensaba dedicarme a esto, me ofrecieron este trabajo, cuando lo conocí me impactó muchísimo, y hoy por hoy no me imagino haciendo otra cosa. La verdad que yo empecé a estudiar agronomía queriendo dedicarme a la producción lechera, pero la vida me llevó a esto, y la verdad que es un trabajo súper apasionante y muy interesante. Y la verdad que la universidad me abrió muchísimo la cabeza para poder aceptar otras propuestas, ¿verdad? Porque uno aprende en la universidad, lo que decía Vero al principio, de empezar a relacionarse con diferentes personas, diferentes lugares, te abre muchísimo la cabeza. Hacer las pasantías, yo hice pasantías en el tambo, hice también pasantías en lo que es producción vegetal, que me llevaron a conocer este tipo de cosas. La verdad que el paso por la universidad te da muchísimas herramientas para
poder saber dónde buscar los conocimientos y dónde aprender, ¿verdad? Los perdí. Hola, hola. Hola. Sí, Ezequiel, sí te escuchamos. No, se me fue. Estamos. Ok, perdón. Así que bueno, no sé, estoy abierto a preguntas, lo que quieran preguntarme y demás, que les parezca, estoy abierto. Muchas gracias, Ezequiel. Lindísima la presentación, muy interesante todo lo que están haciendo y el trabajo. ¿Alguna cuestión sobre la naturaleza humana? Yo creo que lo de la paciencia no solo ayudaron tus compañeras, has aprendido mucho, y creo que también la labor profesional del tema de todo el tiempo que lleva el generar un nuevo híbrido, una nueva variedad en algún cultivo vegetal, es un tema que es todo un aprendizaje, ¿no? Y cómo depende también de la naturaleza del proceso biológico en sí. Estrategias para tratar de cubrir ese proceso, aprovecharlo en otras partes del mundo, que se desarrolle en otras partes del mundo, etcétera, para poder acelerar en alguna medida los tiempos que lleva esta generación de una tecnología como lo es un nuevo híbrido, ¿no? Una nueva variedad, un nuevo híbrido según el tipo de cultivo. Así que muy, muy interesante. Y muy interesante también el tema de la conjunción que se dio entre pequeñas empresas para poder acceder a un crédito, que eran los créditos que daban la agencia, a través de la agencia. El crédito que daba el Fontar, el Fontar, BID, claro. el Fontar. Para varias pymes son las únicas herramientas para poder acceder a tecnología que sería de punta, porque son tecnologías muy costosas. Sí, que bueno, como un apoyo del Estado para que pequeñas empresas puedan llegar a algo que tal vez en una multinacional localizada en países del primer mundo, como mencionaba tal vez Vero al principio de su exposición, Verónica Rojo, es más fácil, ¿no? Así que es muy, muy interesante. Chicos, ¿alguna un pregunta? Poco para, sí. para agregar ahí, que también que mencionó Vero Vergara, SENASA también es parte de todo este trabajo, porque, por ejemplo, nosotros si tenemos que exportar semilla o importar una semilla para sembrar, interviene SENASA, que es el que te da el permiso para hacerlo, ¿no? Con una determinada cantidad de reglamentaciones, y también ahí interviene SENASA para poder hacerlo, ¿no? Claro, para la fiscalización, que sea de la documentación de todos los requerimientos que se necesitan. Muy, muy interesante. ¿Alguna pregunta de los chicos? Vos sabés, Ezequiel. Sí, Silvia. Dale, sí, te escuchamos. Ezequiel, buenas tardes. Tengo una consulta sobre qué superficie hacen los ensayos acá y en Estados Unidos. Mira, los ensayos se miden en realidad no tanto en superficie, sino en número de parcelas, ¿no? Que vos ensayás. Vos el ensayo lo que haces es, vos tenés un testigo o varios, porque son los híbridos, si querés, comerciales que tenés que evaluar o que tenés que vencer, digamos. Entonces lo medís en número de parcelas. Eso llevado a superficie no te da mucha superficie, porque un ensayo comparativo de rendimiento puede llegar a tener 10 hectáreas, no es una gran superficie, sino lo que vos lo medís en número de parcelas. Nosotros más o menos actualmente por año estamos alrededor de evaluando unos 1000 híbridos anualmente en unas 4000 parcelas, ¿no? Ese sería el número. Si lo comparás con un commodity, como una soja o un maíz, es un número infinitamente menor, pero esto es una especialidad, es un cultivo totalmente distinto, es una especialidad, tiene muchas complejidades a la hora de tanto de generar un nuevo híbrido como también de sembrar los híbridos.
Una pregunta, ¿y la multiplicación en Estados Unidos la hacen por convenio por otra empresa o son productores Sí. contratados? No. Otra empresa Sí, se dedica empresas tercerizadas, sí. perfecto. Sí, bárbaro. Gracias, Carlos, por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, acá Silvia. Sí, dale. Pregunta, ¿por qué si China al ser el principal consumidor no se puede o no están ahí las producciones del girasol? ¿Es por las características del suelo de China o por la demanda? Eso nada más. No, tiene que ver por el sistema de producción y por el sistema político y la idiosincrasia que tiene China. Ellos, para contarles experiencia personal, yo viajé antes de la prepandemia, viajé 2 o 3 años seguidos a China, y la verdad que el sistema agropecuario de China está muy bueno. A mí particularmente me gusta, pero bueno, es porque no hay grandes extensiones, no hay grandes productores, o sea, hay familias agrícolas, ¿sí? Entonces, cada familia tiene una superficie asignada que puede ser, no llega a ser 1 hectárea, y en esa superficie producen todos los cultivos, y cada familia agrícola produce todo. Entonces producen todo muy a mano, no hay tecnología de producción, no hay cosechadoras, no hay grandes tractores, todo es una producción muy artesanal. Y todo lo que producen lo consumen, y es muy difícil para las compañías de Occidente, o con la idiosincrasia de Occidente, digamos, nuestra formación, ir a producir a China. Nosotros estamos formados como agrónomos, por lo menos los más viejos, en un sistema de producción mecanizado y con grandes superficies y demás. Esa es una de las razones de por qué todavía no se produce mucho en esas latitudes. ¿Quién fue, Nahuel, el que hizo la pregunta? Sí, muchas gracias. Gracias, Nahuel. ¿Y en qué hablabas, Ezequiel? ¿En chino o en inglés? ¿O en castellano? Bien. Siempre se entiende. No, es muy difícil la comunicación porque en realidad, o sea, es hablar en inglés a una persona que traduce el chino le habla al chino y el chino te traduce en inglés. Entonces, en el medio se perdió un montón de Son todos comunicación. aprendizajes, Pero bueno, aprendizajes de vida, aprendizaje, ¿no? Y es impresionante lo que uno aprende en todo esto, ¿no? En todas estas experiencias. Gracias. ¿Alguna otra consulta, chicos? O así en general para todo el panel, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Un panel de lujo tuvimos con investigadores, ya doctores, etcétera, en el CONICET, en el máximo organismo de la Argentina, fiscalizadores del instituto precisamente que se dedica a eso en Argentina, que es como dice NASA, y en una empresa PYME que es un orgullo para nuestro país y que se dedica a la exportación, mejoramiento, etcétera. Muy bueno tu gráfico, Ezequiel, en el cual mostrabas cómo el ingeniero agrónomo estaba en la gran mayoría de las áreas de la empresa, al menos en alguna medida, como veníamos mostrando al principio de la clase, que tenemos que estar preparados para abarcar una gran cantidad de situaciones. Y en alguna medida el enfoque de sistemas que damos desde un principio nos ayuda a tener una flexibilidad para comprender las situaciones globales en las cuales nos tenemos que desenvolver como profesionales.